Llegó el año 2020 y con él todo lo que eso significa, que no lo puedo mencionar porque si no YouTube me desmonetiza el video. Y un concepto como el home office se hizo súper famoso, todos hablando de home office esto, home office aquello, bueno, hasta el día de hoy, ¿sí? Porque todavía seguimos en esta situación. Pero la verdad es que empecé a pensar y dije, che, pero tenemos home office, full time, in-house, freelance, part-time, y son varios conceptos que no son lo mismo uno con otro y que a veces cuando estás arrancando a meterte en el mundo laboral o incluso cuando ya llevas unos años pero nunca te detuviste a pensarlo, se puede volver muy confuso. ¿Y por qué es importante conocer la diferencia? Bueno, porque principalmente las solicitudes de empleo siempre aclaran el tipo de trabajo que pretenden y a veces crees que estás mandando un currículum a un lugar que están pidiendo gente in-house y en realidad están pidiendo gente freelance, pero part-time. Bueno, es medio confuso, así que vamos a diferenciarlos uno de otros. Vamos a hablar sobre el trabajo full-time, el trabajo part-time, el trabajo freelance y el concepto de in-house y home office, ¿sí? Vamos a arrancar con full-time. Full-time, como su nombre lo indica, no hace referencia a la necesidad de vos estar presente en el lugar donde se desarrolla el trabajo. Ni tampoco necesariamente al estar haciéndolo desde tu casa. Sino, como su nombre lo indica, habla de tiempo. Cuando se pide un trabajo full time, no te está diciendo del todo cómo va a ser ese trabajo al 100%. Te está diciendo simplemente que a vos te va a demandar el tiempo full. O sea, 8 horas por día, que se considera que es una jornada completa de trabajo, ¿sí? Básicamente estamos hablando entonces de un horario pautado. ¿Por qué digo esto? Porque esas 8 horas no son las 8 horas que a mí se me antojan, sino que son 8 horas que las maneja la empresa y dependiendo de la empresa puede ser que empiecen a trabajar a las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, otras arrancan de 9 y media a 18, depende mucho de la empresa, pero son 8 horas pautadas donde todo el equipo está trabajando al mismo tiempo, ¿sí? Repito, esto puede ser virtual o puede ser presencial. Todavía no nos vamos a meter con eso. Pero sí es full time. Y como todo trabajo full time, que te demanda toda una jornada laboral, por supuesto que el sueldo, además de ser sustentable y se supone que como vos estás dedicándote todos los días a trabajar 8 horas por día, no tenés tiempo para agarrar otro trabajo y además no te da el cuerpo para agarrar otro trabajo, tiene que ser un salario que pueda ser suficiente para satisfacer tus necesidades básicas, desde comer, vivienda o vivir o lo que vos tengas ganas, recrearte, ¿sí? Pero tiene que ser un salario coherente de acuerdo a tu lugar de residencia y a la economía de ese país. Otra cosa importante sobre este full time, lo que quería decir es que el salario es el mismo todos los meses, ¿sí? Porque a vos no te pagan por proyecto, vos te están pagando por tu tiempo dedicado a trabajar, que es 8 horas por día, todos los días, de lunes a viernes, todos los meses. Entonces, a vos te pagan por eso, y como todos los meses tienen la misma cantidad de días relativamente y la misma cantidad de horas, entonces el salario va a ser siempre el mismo. Por supuesto que está sujeto a aumentos, algún extra que pueda haber, pero el concepto básico es este que les estoy comentando. Ahora, algo importante también. Respecto a la duración, ¿sí? Una vez se relaciona el concepto de full time con, listo, tengo trabajo estable durante 5 años. No, full time significa lo que mencioné hasta acá, ¿sí? Después, lo importante es, cuando vos empezás a trabajar o estás en la entrevista, ellos te dirán, mira, este es un trabajo full time, pero que va a durar 4 meses porque es lo que dura el proyecto, porque es lo que le falta al proyecto para terminar o lo que fuere. O sea, el trabajo full time también es por un periodo determinado. O quizás te pueden llegar a decir, mira, la verdad es que este trabajo es full time y la idea es que vos puedas formar parte de la empresa y trabajar de acá en adelante en todos los proyectos. Bueno, genial. Ahí sí te garantizaste un trabajo estable, probablemente quizás para siempre si todo funciona bien. Pero hay que entender que full time no significa que de acá a la eternidad vas a estar trabajando en ese lugar. ¿Sí? Muchas veces puede ser que te contraten full time por proyecto. Ahora, después un pequeño apartado, cuando hablamos de part-time es lo mismo, ¿sí? Solamente que es directamente proporcional. ¿A qué me refiero con esto? Part-time se supone que es un trabajo que no te demanda las 8 horas por día, pueden ser 6, por lo general es 4, ¿sí? Que es la mitad.
Y por supuesto que ahí ya no hablamos de un salario que tiene que ser sustentable porque se presupone que vos tenés el resto del día para conseguir estos trabajos. Pero va de la mano con full time, están como en el mismo grupo, ¿sí? Ahora, y acá viene la parte importante, tanto el trabajo full time como el trabajo part time pueden ser in-house, que es quizás el trabajo más clásico, que es vos vas a tu lugar de trabajo y cumplís tu jornada laboral ahí. Un ferretero va a la ferretería, un verdulero lo hace en la verdulería. No sé, mi papá que trabaja en un banco lo hace en el banco, y yo que soy animador voy a la productora, al estudio de animación, y ahí cumplo mi jornada laboral, estoy en contacto con mi equipo, constante comunicación y demás. Eso es in-house, ¿sí? Pero la otra modalidad es el famoso home office, que a partir del año pasado estuvimos casi todos haciéndolo, o aquellos laburos incluso que no se creían que podían hacerse en home office, se empezaron a hacer también. Entonces, lo importante a entender acá es que el concepto de full time o part time hablan de tiempo, mientras que el in-house o home office hablan de espacio. Entonces vos, por ejemplo, podés agarrar un trabajo que es full time, pero home office, entonces lo haces desde tu casa, ¿sí? Y quizás, por supuesto, tenés que estar trabajando 8 horas por día, en un horario pautado también, aunque estés desde tu casa, porque existen aplicaciones, bueno, hoy en día muchas productoras usan Discord o usan Slack u otras aplicaciones para, no me gusta decir controlar, porque creo que no hay que controlar a los empleados, pero sí estar comunicados constantemente, ver que más o menos todos vayamos avanzando juntos, tener una planilla, y se trabaja tranquilamente desde casa, ¿sí? O en tiempos 2019 para atrás, mejor dicho 2020 para atrás, y esperemos que lo antes posible, puede ser que trabajes in-house, como su nombre indica. Ojo, in-house no significa en tu casa, significa en la casa de ellos, o sea, en la empresa, ¿sí? Esto también muchas veces presta la confusión. Entonces, ese sería, ¿sí? En resumen, full time, todos los días, todo el mes, 8 horas por día. Part time, la mitad, para hacer una síntesis. In-house, vas a trabajar al lugar, ¿sí? a la empresa. Y home office, trabajas desde tu casa. Ahora, vamos con el último de todos estos, que es el trabajo freelance. El trabajo freelance, ¿sí? Por lo general, el 99,9% de las veces, la persona que trabaja lo hace desde su casa. Y esto del 2020 para atrás ya existía, ¿sí? Y sigue existiendo y seguirá existiendo. Casi siempre se trabaja desde su casa, pero a veces se necesita que el trabajador freelance, que ahora vamos a hablar sobre qué es y qué significa y cómo se paga, a veces va un ratito a la productora, a la empresa, porque necesita hablar unas cuestiones, después va a su casa, ¿sí? Es más flexible en ese caso, pero lo que sí quiero recalcar es que por lo general casi siempre el freelance trabaja un 99,9% del tiempo en su casa. O sea, en cierto modo sí, hace home office, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que distingue a este concepto de trabajador freelance respecto a los demás que hablé antes? Bueno, principalmente es que el trabajo del freelance no es una cantidad de horas diarias que tiene que cumplir, ni tampoco en un rango horario determinado, ni tampoco recibe un salario mensual, o sea, igual todos los meses, justamente porque no cumple con las cuestiones anteriores, sino que el trabajo del freelance es por objetivo, o sea, por proyecto. Y muchas empresas tienen trabajadores freelance al mismo tiempo que tienen trabajadores in-house y full-time, ¿sí? El freelance por lo general lo llaman y le dicen, mira, necesitamos para dentro de un mes y medio tener un minuto animado o un personaje modelado, ¿sí? O tal objetivo, para dentro de un mes y medio. Ojo, no significa que en ese mes y medio no hay ningún tipo de comunicación, pero sí significa que el trabajador freelance lo va a ir avanzando el proyecto en sus ratos libres, en el rato que él decida, en el momento que él decida. Por supuesto que siempre tiene que haber una comunicación con el cliente, con la empresa, para ir, no sé, semanalmente, ir viendo avances y demás, pero no hay un rango horario a cumplir sentado frente a tu máquina charlando con el equipo, no, sino que es mucho más distendido. ¿Por qué? Porque el trabajo, a vos no te contratan por tu tiempo, ¿sí? Para que trabajes, sino que te contratan
por objetivo. Entonces vos decís, bueno, no sé, le voy a dedicar 2 veces a la semana a avanzar con esto. Total, los avances los tengo que ir entregando los viernes. Vos te vas armando tu calendario. Pero ojo, no confundamos libertad con libertinaje. No estamos diciendo que durante, repito, ese mes y medio vos haces la tuya y el cliente ni se entera. No, el cliente te va a pedir. De hecho, probablemente, si bien no te puede pedir que estés en un horario determinado, quizás sí es un poco más flexible este trabajo, ¿sí? Quizás el cliente te diga, che, mirá, los viernes a las 3 de la tarde, ¿podemos todos los viernes hacer una llamadita por Zoom de media hora para ver cómo van los avances? O en tiempos de 2020 para atrás, decir, te paseas un toque por la productora, charlamos un poco, vemos cómo venimos. Bueno, entonces el concepto del freelance es ese, ¿sí? Se trabaja por objetivo, por plazos, por fechas de entrega y no tanto por tu tiempo físico en un lugar, ya sea virtual o físico, ¿sí? Y por supuesto que en este caso el salario no es un salario mensual, ni mucho menos es un monto fijo todos los meses, sino que es un presupuesto que uno realiza y que le pide al cliente en base al proyecto que haga hacer. Entonces, por lo general, el pago en este caso no es mensual, sino que es por el proyecto. Y a su vez, por supuesto que acá se ramifican un montón de formas de pago. Por lo general, los trabajadores freelance lo que hacen es, por ejemplo, si el proyecto vale 100 pesos, por tirar un ejemplo, ellos te cobran un tercio antes de arrancar, otro tercio de esos 100 pesos durante, o sea, mitad de trabajo, y el otro tercio trabajo terminado, ¿sí? Pero ese es otro tema en el que no nos vamos a meter ahora. Pero es otro tipo totalmente distinto de pago, ¿ok? Y como les decía antes, es un trabajo que suele ser más desde casa y no yendo a la empresa. Aunque en épocas normales, ¿sí? Muchas veces, a veces se necesita que el trabajador freelance pueda asistir un día al rodaje, en caso de que sea una película, o incluso en esos casos, ¿no? Que son como, a veces no están pautados desde el principio y se le paga extra al freelance. O sea, es mucho más flexible y siempre se vincula por objetivo. Así que esa es la principal diferencia. En general, estos trabajos son súper combinables, ¿sí? Por ejemplo, trabajar part-time en una empresa y después el tiempo restante ir avanzando con otro proyecto freelance es genial, porque vos tenés un sueldo fijo, part-time, y complementás con otro sueldo que depende de los proyectos que vayas haciendo. De hecho, la gente que se organiza muy bien y lo que hace es trabajar full time y quizás los fines de semana, si tiene un tiempo, o incluso después de laburar full time, si le da el tiempo, la cabeza y el cuerpo, va avanzando con otros proyectos freelance. Entonces, de esa manera siempre tenemos un ingreso extra y está bueno porque siempre podemos ir generando más ingresos más allá del salario mensual. Así que de esta manera espero haberlos también relajado un poco respecto a las diferentes dudas que pueda existir acorde a estos diferentes tipos de trabajo que, ya les digo, a partir del año pasado empezaron a hablar, todo el mundo empezó a hablar de home office y home office y home office, y la verdad es que es un concepto que existía de antes, que existe ahora y que va a seguir existiendo junto con los demás. Y entender que varios de ellos son combinables entre sí y que uno puede trabajar full time e in-house, pero puede trabajar full time y home office e ir mezclando, ¿sí? Y como todo, en mi opinión personal, como todo lo que realmente vale la pena y lo que sale bien, es todo súper flexible, ¿sí? Y es súper negociable. Incluso aquello que parece full time, que parece innegociable, también es negociable. A veces capaz que el empleador te dice, bueno, perfecto, vos no podés venir tal día de 8 de la mañana a 5 de la tarde, perfecto, venite de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces van acordando para que todo salga de la mejor manera posible. Así que siempre es algo flexible, no hay una regla súper establecida, sino todo lo contrario. De hecho, para mí siempre las mejores cosas surgen cuando ambos lados son flexibles porque el cliente sabe el valor que tiene el empleado y el empleado sabe la oportunidad que no tiene que dejar pasar. Así que espero que, gente, dicho esto, cualquier consulta, duda, contribución, crítica la pueden hacer en los comentarios. Y como siempre les digo, si no nos volvemos a ver, hasta luego y gracias.